Los mensajes de la Santísima Virgen a veces tienden a ser continua. Muchas veces lo que dice en una aparición lo repite en una y otra, para que no se pierda el mensaje. Y en este caso te quiero contar sobre una aparición que se produjo en el país de Venezuela, en Betania. Tiene muchas similitudes con otras apariciones como en Medjugorje y Fátima. Primeramente, esta aparición fue aprobada por la Iglesia en el año de 1976 bajo la advocación, es decir, se permitía su culto, y finalmente aprobada oficialmente por el obispo Pío Bello Ricardo el 21 de noviembre de 1987. El santuario de Betania es una propiedad agrícola ubicada entre las poblaciones de Cuba y San Casimiro en el estado de Miranda, Venezuela, a unos 65 kilómetros de la ciudad de Caracas. La Virgen aparece de improviso, radiante de luz, acompañada la mayoría de veces por un fuerte perfume de rosas y otros fenómenos místicos como sonidos celestiales, de cantos angelicales, invisibles, así como el milagro del sol, curaciones y sanaciones. Su acceso principal es a través de la autopista desde Caracas hasta la ciudad de Charallave, donde hay un desvío hasta la ciudad de Cuba. Miles y miles de visitantes colman la hacienda de Betania en Venezuela, quienes han ido al lugar a afirmar que huele a rosas, a pesar que no hay rosales plantados en el lugar. Son múltiples los milagros que en el lugar se han manifestado. La historia de la Virgen de Betania se encuentra directamente relacionada a una mujer venezolana llamada María Esperanza Medrano, de Bianchini, quien desde muy niña vivió apariciones de Santa Teresita del Niño Jesús y de la Virgen, entre otros fenómenos. María Esperanza recibió una señal de irse a orar al centro norte de Venezuela, donde había cientos de personas que acudían a rezar cerca de una iglesia. Y así fue que el 29 de marzo de 1974, cuando pisó la hacienda, una hermosa mariposa azul revoloteaba todo el lugar y brillaba. Ella lo tomó como una señal divina de que algo hermoso le esperaba en ese lugar. Sin embargo, fue 2 años después cuando la Virgen se le apareció en Betania. En una mañana de 1976, sobre un gran árbol en la pendiente de una colina por la cual desciende un arroyo que forma una cascada, apareció la Virgen. La única que la vio en esa ocasión fue María Esperanza, pero unas 80 personas que estaban con ella fueron testigos que una gran nube cubrió la colina y que se presenciaron extraordinarios fenómenos luminosos y movimientos circulares en el sol. Desde ese entonces la Madre de Dios ha visitado la hacienda un buen número de veces, especialmente los sábados, domingos y durante las fiestas marianas. La Santísima Virgen le comunicó a María Esperanza que deseaba ser conocida como la Virgen y Madre Reconciliadora de los pueblos y naciones. En 1984, más de 100 personas aseguraban haberla visto claramente en dicha finca. A raíz de este hecho, el obispo de la diócesis de Los Teques, estado de Miranda, Monseñor Pío Bello Ricardo, empezó a investigar las apariciones. El estudio incluyó las entrevistas aproximadamente a 200 testigos y el análisis de 381 declaraciones por escrito. 3 años más tarde, después de una profunda evaluación y de consultar con el Papa Juan Pablo II, se llegó a la conclusión de que dichas apariciones eran auténticas y sobrenaturales, por lo que la finca de Betania debería considerarse un lugar sagrado, dedicado a la peregrinación, culto y oración. Según los testigos, la Santísima Virgen aparece de forma celestial, se hace visible de la nada, se materializa. Algunos dicen que se aparece de diversas formas, a veces como la Virgen de Lourdes, otras como la Virgen de Pilar y la de Coromoto, así como de otras advocaciones conocidas. Los mensajes de la Virgen de Betania se basan en la renovación de la fe, la lectura constante de la Biblia, la práctica de la oración, el cambio a una vida cristiana alejada del pecado, el compromiso apostólico y confesarse siempre, comulgar con frecuencia, junto con un llamado a lograr la paz en el mundo y a ejercer cada día más la caridad con los más necesitados, y advertencia por los inminentes castigos que amenazan a la humanidad si no se convierte. En uno de los mensajes ella dijo lo siguiente: es la hora de la oración, meditación, sencillez de corazón, y más que todo una gran comprensión para vuestros hermanos,
pues ellos son el reflejo de mi divino Hijo. Es hora de que hagáis un movimiento de apostolado, de unificación de las familias, preparación de los más jóvenes. Deben ir preparándose para aquel gran día, donde todos verán la luz de una estrella, que os llenará de alegría a unos y de confusión para otros. Este aviso es lo ya anunciado en otras apariciones. En 1970 se da uno de los más importantes mensajes, y dice así: se acerca el gran momento de un gran día de luz. La conciencia de este pueblo amado debe ser sacudida violentamente para que puedan poner en orden sus hogares y ofrecer a Jesús una reparación justa por las infidelidades diarias que cometen los pecadores. También habló sobre el amor que debemos tener unos a otros. En un mensaje de 1971, la Madre de Dios dijo: perdónense los unos a los otros, ámense los unos a los otros, sírvanse los unos a los otros, recen por la iglesia, recen por los sacerdotes, retornen a los sacramentos, queridos hijos, confiesen sus pecados mientras el sol aún brilla, sacrifíquense a sí mismos por la conversión de los pecadores y por la paz del mundo. Todos ustedes son hijos de Dios, todos ustedes son muy queridos. Y también en Betania se registró un milagro eucarístico grandioso. Esto sucedió el 8 de diciembre de 1991. El padre Oti Osa, director espiritual de María Esperanza y capellán de Betania, estaba dirigiendo la misa en la capilla abierta al aire libre cerca de la gruta, cuando de repente la hostia comenzó a sangrar. El reverendo Oti explicó: yo partí la hostia en 4 partes. Cuando miré abajo al platillo no podía creer lo que yo veía. Vi una mancha roja formándose en la hostia, y de la parte frontal de ella una sustancia roja. Empezó a emanar de manera similar como la sangre de una punción. Después de la misa yo cogí la hostia y la guardé en el santuario. Al día siguiente, a las 6 de la mañana, observé la hostia y vi que emitía el fluido, y luego se empezaba a secar. Sin embargo, hasta este día, ella sigue luciendo fresca. El mensaje de la Virgen de Betania es claro y urgente en estos tiempos de grandes calamidades para el hombre que no ama a su prójimo y solo se preocupa por sus intereses personales desmedidos, caracterizados por el egoísmo y la falta de caridad hacia sus hermanos. Como expresa Monseñor Pío Bello Ricardo en su carta pastoral entregada en Roma al cardenal Ratzinger, si algo ha caracterizado a la humanidad en este último siglo y medio es el enguerrillamiento, la violencia, el odio entre personas, entre clases sociales y naciones, las divisiones de corazones y de hechos, las guerras. Han surgido iniciativas por la paz y por la misión y se han planificado al efecto acciones y organismos, pero todos los planes han resultado ineficaces porque solo tocan la superficie de la vida humana, pero no llegan a la dimensión profunda de los corazones y las almas, allí donde germina como efecto del pecado original, la semilla del odio y la división. En este mundo y en la Iglesia se aparece la Santísima Virgen como reconciliadora de los pueblos e insiste en el espíritu de solidaridad y mutua participación fraternal entre todos nosotros.